puede ser, no puede ser, no puede ser. Por favor, es una vocal que está perfectamente colocada para poder lograr potencia. Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy lo traemos nuevamente a él, Abel Pintos, chicos, pero en esta ocasión en la canción El Adivino. Vamos a estar viendo vocalmente cómo es su desempeño, este desarrollo durante toda la canción. Vamos a estar analizándolo. Acá tenemos el piano listo para empezar a analizarlo y ahora sí, sin mucho más, le vamos a pedir al señor director la intro. A ver, ¿con qué nos encontramos? Ok. River. Chicos, ¿cuántas personas entran en River? Ni idea. La cantidad de gente que hay. Es espectacular. Esa nota pedal, ahí ya, ese grave. Es espectacular, le da una tensión. ¡Oh! ¡Che! ¡Qué lindo! Los nerds, yo, o sea, ¿pero qué? Aparecer así, tener toda esa gente ahí, por favor. Te haces chiquito. ¡Qué maravilla! A la soledad le hice la cruz, a la libertad la he perdido contigo. No puedo creer el nivel de dulzura que tiene para cantar Abel Pintos. O sea, yo siempre lo escucho, desde ya, obviamente, pero nunca fue una escucha activa a nivel como es querer escuchar lo vocal, ¿me entendés? Para poder analizarlo y etcétera. No me sucede eso, pero acá es como que lo encuentro desde otro lado, entonces me sorprende mucho más. Es como poder dividir el cerebro en dos, ¿me entendés? Como la parte que disfruta de la música y la parte que analiza y disfruta, ¿me entendés? Es raro. Y hay un secreto para poder tener esa voz tan dulce. Ahora vamos a seguir con el video, pero después lo vamos a desarrollar un poco más. A la claridad canté la canción de un amigo, y este amor tenaz lo guardo conmigo. ¿Qué es ese grave? A la luz del sol Lo desconozco. le cumplo promesas, a la Virgen y a Dios agradezco la vida. Qué maravilla. Y maldigo y enciendo una vela queriendo arrancar de mi piel el recuerdo cruel que envenena mi herida. Qué hermoso, por favor. El secreto para generar esto, en realidad, es poder hacer una voz súper airiosa. Y una voz también que esté muy cerca del quiebre vocal. Esto del... ¿viste ese quiebre? Bueno, cerca de ese quiebre, hacer una voz muy airiosa, sin miedo a que suceda ese quiebre, ¿viste? Como prestarse vocalmente a ese momento anterior al quiebre, de una forma muy aireada, con mucho escape de aire, es súper bonito. Y aparte, lo que tiene él, que es algo extra, que lo conocemos mucho como persona. Entonces, tiene como un condimento extra que él lo esté haciendo, porque sabemos que es una persona súper especial. No sé, quiero que me lo ayuden a describir también un poco en los comentarios, porque yo siento que él tiene algo muy particular, Abel Pintos. Y quiero que entre todos por ahí lo podamos ir describiendo, tal vez si se quiere, en los comentarios, si se puede. Adivino el futuro con solo tomarle la mano. Usa mucha distorsión. Le cambio la suerte del día a cualquier ser humano. Ok, dale. Porque nadie ha sentido tu ausencia que sufre en silencio. Te juro que no, te juro que no. ¿Cómo juega con la distorsión y con la voz limpia? Chicos, es todo el tiempo él es eso. Él lo que está haciendo siempre es jugar entre una voz muy sucia con intervención de las cuerdas vocales falsas para poder hacer esta compresión, ¿sí? A una voz mucho más limpia, ¿sí? Entonces, son diferentes colores, diferentes sonidos, efectos que uno va utilizando para poder generar sensaciones en el otro y para poder también uno interpretar lo que quiere. Herramientas para uno para poder expresar como quiere. La letra, tanto como la melodía, que es
bastante dramática por algunos momentos, ¿entendés? Entonces poder tener esa libertad de hacer un sonido suspirado y roto, ¿sí? Un sonido suspirado y limpio, y los otros dos ejemplos que ya los hice. Son recursos, herramientas que son súper necesarias y que te las da la técnica vocal. Juega mucho con eso, me encanta. Aprender a soltar un conjuro a tus ojos. Ay. Que me siguen allí donde voy en mi rumbo perdido. Las prestadas de atención que pega, A pensar que te he echado al olvido. Te juro que no. Te juro ¡Por que favor! no. ¡Por favor! No, es maravilloso, necesito ir a verlo. Chicos, necesito ir a verlo. Por favor. Es espectacular. Las personas que son de afuera o que me siguen mucho por ahí en Rusia o en México, en Corea, por favor, chicos, necesito su opinión acá en este video. Me sorprende mucho esto de cómo cambia para uno poder hacer una escucha activa. Ese como redescubrimiento, ese redescubrir al artista. Y un poco también es lo que queremos hacer en este canal. Como poder acercar un poco también lo que hacen los artistas a nivel vocal para que ustedes tengan noción, ¿me entendés? O un poco de perspectiva sobre la dificultad que cargan estas presentaciones así. Y el entrenamiento que hay detrás también. Fíjense como por momentos hay cosas que son muy complejas, por ejemplo, hacer una U en esa zona de riesgo. Juro que no. Esa U, ahí arriba, de pecho, como él la está haciendo, y rota, es muy complicada de hacer. La U siempre te va a ayudar a pasar a la voz de cabeza, o al falsete. Es como una vocal que te ayuda mucho a eso. Entonces, es como que hay que tener mucha atención para seguir en el pecho y no pasar ese quiebre, o que no se quiebre la voz. Si lo intentan ustedes se van a fijar que ese quiebre vocal está, todos lo tenemos, pero se trabaja para manejar cuando vos querés que suceda, o disimularlo, la transición a la voz de cabeza o al falsete. Él presta mucha atención en particular en momentos muy agudos y cuando quiere hacer la voz limpia. Apela mucho a la técnica en ese momento. Tiene un cierre cordal perfecto. Perfecto, no hay escape de aire. Fíjate cómo se limpia la voz cuando él hace una nota aguda de pecho. Súper limpio. Y no hay ningún condimento que distraiga a la técnica como más pura, si se quiere. ¡Qué lindo! Lo instrumental, por favor, lo instrumental. Adivino el futuro con solo tomarle la mano. Una voz mucho más hablada. Cambio la suerte del día a cualquier. Fíjate cómo realenta el ataque para poder hacerlo súper sano. Y le cambio la suerte del día a cualquier ser humano. Se agarra de la Q. Porque nadie ha sentido tu ausencia que sufra en silencio. Te juro. Se agarra de la J. ¿Entendés? Te juro que no. Ojalá se me haga costumbre el dolor y no duela. Por favor, Dios. Ojalá me disparen un día en el medio del alma. Porque ya no consigo sin ti conformarme con nada. Te juro que no. No puede ser. Te juro que no. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Por favor, la salud vocal. Que no. Es maravilloso. Lo voy a ver otra vez y no me importa, chicos. Si quieren, adelanten. Pero yo lo voy a ver otra vez porque es espectacular. No lo soporto. La piel de gallina. O sea, a nivel técnico, lo disfruté como espectador. Pero ese plus de poder comprender lo que pasa en la garganta, lo que pasa en el aparato fonador, chicos, es maravilloso. Es maravilloso. Tiene mucha técnica. Está muy bien pensado todo. Aparte, durante toda la canción, este fue como el punto máximo de interés de la canción, ¿entendés? También. Entonces, toda esa dinámica que él trabaja, que es hacer una voz mucho más airiosa en un principio, con una voz más hablada, después explotarlo, hacer mucho belting, que es esta voz plena que se utiliza en notas muy agudas. Como un uso muy inteligente de los recursos, o sea, soy muy fan de esto, por favor. Te juro
Y esto, fíjate cómo usa las consonantes también para agarrarse de ahí y poder atacar, ¿sí? Esas notas importantes. Te juro que no. Ojalá se me haga costumbre el dolor y no duela. La I, y fíjate también cómo muchas vocales, como la A, por ejemplo, las hace súper abiertas y súper amplias, que es una gran ayuda para poder lograr mucha potencia, ¿sí? Las tira muy al frente. Y ojalá me disparen un día en el medio del alma. En el medio del alma, ¿entendés? No es una E, no es una A tampoco, es una vocal que está perfectamente colocada para poder lograr potencia y que esté ligada con todas las otras, que pueda estar ligada con todas las otras sin que haya un corte, porque si hay un corte en la emisión de sonido o si hay un corte en un lugar medio que no da y tenés que retomar la idea musical, es sumarle complejidad. Entonces es como que te simplifica el trabajo, tal vez un poco seguir la línea melódica todo el tiempo sin cortar. ¿Se entiende? Cortar en lugares específicos, sí. Porque ya no consigo sin ti conformarme. Te juro que no. Te juro que no. ¡Qué maravilla, por favor! Chicos, ¿cómo no? Es muy extraño, es muy extraño haber conocido la canción y no haberle prestado esta atención. No sé qué me pasó. ¿Qué me pasó? ¡Qué maravilla! Por favor, Abel Pintos es una locura. O sea, chicos, es una locura posta. O sea, de verdad, lo que hace vocalmente es como que me sorprendió mucho más que el último video que hicimos de él, que fue el Antigal, que fue espectacular también, que si no lo fueron a ver, lo pueden ir a ver. Tienen que ir a ver ese video. Pude decir algunas cosas vocales con respecto a eso. Tuvimos mucho más desempeño también de los graves en esa canción y tal vez como un poquito más íntima, si se quiere. Esta fue una canción mucho más canción, ¿sí? Con el formato tradicional de una canción, con el esqueleto tradicional de una canción y con una dinámica aplicada muy inteligentemente para poder tener resistencia vocal, porque si vos no tenés dinámica y haces todo con mucha potencia o todo como muy desbordado, te da fatiga vocal y no puedes llegar al final. Aparte, estos recitales son eternos, ¿entendés? Entonces son un montón de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de poder apreciar y poder decir si alguien es un buen cantante o no. Si canta lindo o feo, no hay discusión, a nadie le importa porque es tu opinión y ya está. Pero si canta bien o mal, es otra cosa. Hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Quiero tu opinión acá en los comentarios. Y ahora sí, mis amis, ponerle me gusta. Suscríbete al canal si querés mucho más videos de él o de cantantes argentinos. Me lo recomiendan. Acá abajo me pueden dejar el link. Y ahora sí, amis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Me voy rebalsado. Les mando un beso enorme. Y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.